Mi mamá me echa de casa siendo niño para formar una familia feliz con su nuevo esposo. Años después, mi abuelo me deja su herencia y de repente, ella quiere ser mi mamá. Mis padres siempre tuvieron una relación increíble. Para mí, eran como almas gemelas perfectas, una pareja hecha en el cielo. Siempre pensé que ellos serían mi inspiración al buscar una relación. Esto se mantuvo así durante los primeros 13 años de mi vida, hasta que un día mi vida se destrozó completamente y se puso patas arriba. Verán, mi madre, quien aún no sé por qué, decidió deliberadamente salirse de su camino para arruinar la hermosa relación que había construido con mi padre durante 15 años. Sí, tenía que arruinar una de las mejores cosas que tenía en mi vida, el amor y el apoyo de mis padres. Y lo hizo de una de las peores maneras posibles, también engañando a mi padre. Esta mujer tuvo la descarada audacia de engañar a mi padre, quien había hecho cosas por ella que la gente a menudo solo sueña con que sus parejas hagan por ellos. Este hombre le permitió convertirse en ama de casa mientras financiaba cada sueño que ella había tenido, y ella, por otro lado, aplastó tanto a mi padre con esta traición que lamentablemente no pudo recuperarse. Esta mujer comenzó un romance de 3 años con nada menos que el socio comercial de mi padre, Kevin. El verdadero problema es que, además de ser socios comerciales, Kevin y mi padre eran amigos de la infancia. Así que no hace falta decir que esta situación sumió a mi padre en un pozo de oscuridad. Mi padre dirigía una empresa muy exitosa con Kevin, así que incluso al descubrir esta información, no había mucho que pudiera hacer y Kevin se enorgullecía de eso porque ahora podía presumir de su nueva conquista justo frente a él. Aunque estaba en una edad madura, sabía que algo andaba mal. La casa en la que amaba vivir ya no era la misma y los padres a quienes amaba profundamente parecían alejarse cada día más. A pesar de todo esto, mi padre fue un luchador. Todavía recuerdo cómo mi abuelo me dice que a menudo conducía desde el trabajo hasta la casa de mis abuelos, lloraba por todo lo que había sucedido y simplemente se levantaba, se secaba las lágrimas y decía que necesitaba levantarse fuerte por mí. Cada vez que escucho esta historia, me rompe porque sé que este hombre habría hecho absolutamente cualquier cosa en este mundo por mí. Desafortunadamente, la vida no le dio esa oportunidad. Una noche, mientras volvía a casa bastante tarde, mi padre tuvo un accidente. Estaba bajo la influencia de algo de alcohol y el clima nevado, lo que resultó en este accidente. No me enteré de ello hasta el día siguiente cuando no solo mi madre, sino también Kevin, se sentaron conmigo para informarme de esta noticia. El hecho de que Kevin estuviera aquí me molestó muchísimo desde el principio, pero tan pronto como me enteré de qué trataba la noticia, fue como si perdiera la compostura. Había comenzado a llorar no solo la pérdida de mi padre sino también la pérdida de mi familia y mi madre porque justo después del momento en que anunció la muerte de mi padre, soltó la bomba de que estaba embarazada del bebé de Kevin. Quedé atónito no por la noticia de su embarazo, sino por el hecho de que esta mujer tuviera la descarada audacia de anunciar su embarazo justo después de anunciarme que papá, su amante de 15 años, había fallecido. Ese fue el momento en que supe que mi madre había perdido algunos tornillos en su cabeza y simplemente supe que necesitaba estar lo más lejos posible de ella. Así que esa fue la primera vez que dejé la casa para ir a vivir con mis abuelos. Y esta no fue la última. Desde la muerte de mi padre, empecé a pasar más y más tiempo con mis abuelos. A mi madre no le importaba realmente, ya que la muerte de mi padre significaba que ella obtenía la libertad que había estado anhelando todo este tiempo. Todavía recuerdo cómo no había pasado ni una semana desde que mi padre falleció, esta mujer literalmente cambió de casa y vendió las cosas de mi padre para poder construir una guardería para su bebé que estaba por venir. Esto ni siquiera era la parte más loca, porque el hecho de que ella creyera que el bebé en su vientre era aparentemente la reencarnación de mi padre, momento de qué diablos, lo sé, pero si tuviera que hacer esta publicación sobre su locura, me llevaría al menos un par de días escribir. Así que déjenme llevar su atención de vuelta al resto. Empecé a vivir cada vez más con mis abuelos y a mi mamá parece importarle poco, porque ahora tiene una nueva familia para reemplazarme. Inicialmente no era tan malo, Kevin a menudo intentaba hablar conmigo y lo mismo hacía mi mamá, pero supongo que después de darse cuenta de que no iba a participar en su fantasía de cuento de hadas amoroso, lentamente dejaron de intentarlo y sus esfuerzos se detuvieron completamente cuando mi mamá dio a luz a su primer hijo. Después de eso, nuestros contactos comenzaron a reducirse poco a poco. Al principio, 1 o 2 llamadas por semana se redujeron a 1 o 2 llamadas por mes, y luego el mes se convirtió en un año hasta que llegó un punto en que ni siquiera me llamaron para mi cumpleaños o Navidad. Lo vi venir, así que no me sorprendió, de hecho, cuanto menos contacto tenía con ellos, menos ansiedad sentía.
Mis abuelos se convirtieron en figuras importantes en mi vida, junto con algunos familiares por parte de mi mamá, y así es como he pasado los últimos 5 años de mi vida hasta que esto sucedió. Avanzamos rápido hasta ahora, han pasado 5 años desde que mi papá falleció. Las cosas no han cambiado mucho, todavía vivo con mis abuelos y mi mamá todavía vive con Kevin. Ahora está casada con él y tienen 4 hijos. No tenemos ningún contacto, pero sé que mi mamá se entera de cosas sobre mí a través de mi tía y viceversa. Así que recientemente, cuando mi abuelo se enteró de que había sido diagnosticado con cáncer terminal, no fue muy sorprendente que ella lo llamara, pero no fue por la razón que yo pensaba. Esta mujer se salió de su camino para contactar a un hombre postrado en cama, pasando sus últimos días, para regañarlo por no querer incluir a sus hijos en su testamento. Mi abuelo le dijo que no vería ni un centavo debido a la forma en que falló en ser una madre para mí, mucho menos una esposa y nuera. Cuando escuché esto a través de mi abuela, me sentí enfermo del estómago, pero poco sabía que esto era solo el principio. Desde que mi abuelo dejó de responder a sus llamadas, ella ha comenzado a contactarme, llamándome constantemente, enviándome mensajes de texto y demás. Y no solo ella, sus hijos, así como Kevin, han estado enviándome mensajes constantemente, que van desde te extrañamos hasta cómo te atreves a robarnos la herencia. Estoy atónito porque no solo me llegan mensajes de te extraño, sino que mi mamá está literalmente tratando de volver a ser mi madre llamándome y enviándome mensajes de texto para saber cómo estoy, como si no hubiéramos dejado de hablar durante los últimos 3 años. Realmente no entiendo por qué está tan desesperada por dinero cuando su propio esposo tiene un negocio exitoso y ella ha estado trabajando. Le pedí a mi tía que viera si podía responder alguna de mis preguntas, pero incluso después de mucho sondear, lo único que pude obtener de ella es que mi mamá está haciendo esto por amor y que debería darle una oportunidad. Recientemente recibí un mensaje de mi mamá diciendo que iba a venir a visitarme si no respondía a sus mensajes de texto. Fue entonces cuando supe que había tenido suficiente y la llamé. Me disgustó solo con escuchar su voz, pero le expliqué todo lo que había estado sintiendo hacia la situación y que si intentaba contactarme nuevamente, llamaría a la policía. Oh, las lágrimas de cocodrilo comenzaron a rodar y pude escuchar eso en su voz. Honestamente, no sentí nada, simplemente colgué y seguí con mi día, al menos hasta que mi tía me llamó y me regañó por ser tan duro con mi mamá después de todos los intentos que estaba haciendo para convertirse en una buena madre. Estaba seguro de mí mismo hasta que escuché esto de ella porque anteriormente había tomado mi lado cuando se trataba de mi mamá. Realmente no estoy seguro de qué hacer aquí, sé que no estoy equivocado, pero al mismo tiempo, lo que dijo mi tía me dejó algo confundido. Quiero deshacerme de mi mamá y Kevin permanentemente, especialmente cuando se trata de mi abuelo. Quiero que pase sus últimos días en paz, así que cualquier consejo será muy apreciado aquí. No pensaba actualizar esta publicación, pero después de lo que acaba de suceder, sabía que ustedes estarían tan atónitos como yo. Justo 2 días después de que mi mamá me dijera que quería venir a visitarme para ver cómo estaba, literalmente después de 4 años sin verme, condujo hasta la casa de mis abuelos. Ella seguía tocando la puerta y lo que vi a través del timbre con video me horrorizó. Allí estaba, viendo a mi mamá presionando el timbre una y otra vez. Incluso la vi sacar su teléfono de su bolso y llamarme, gritándome desde afuera que ella sabía que yo sabía que estaba allí. En ese momento, me asusté un poco y sabía que necesitaba llamar a la policía. Esta situación no se iba a resolver por sí sola, ninguna cantidad de resistencia de mi parte o de mis abuelos iba a hacer que esta mujer se diera por vencida, así que llamé a la policía. Llegaron pronto y durante todo el tiempo que estuvieron ahí, mi mamá no había dejado de intentar entrar en la casa. Mi abuela y yo estábamos asustadas por miedo a que de alguna manera lograra entrar, pero afortunadamente tuvo el suficiente sentido común para no hacerlo. Así que después de un rato, llegó la policía y ella inmediatamente supo la razón por la que estaban allí. No estoy seguro de que hizo clic en ella, pero esta mujer comenzó a llorar lágrimas amargas, diciéndoles de inmediato a los policías que mis abuelos me habían robado. En ese momento, abrí la puerta e informé a la policía que era un adulto legal viviendo con mis abuelos y que no tenía idea de qué estaba hablando esta mujer. Les mostré a los policías las imágenes de las tonterías que había estado haciendo durante la última hora y, aunque los policías me informaron que no había mucho que pudieran hacer, definitivamente tomaron un informe de esto para propósitos futuros. Mientras lo hacían, advirtieron seriamente a mi mamá sobre las consecuencias si sus acciones continuaban repitiéndose, y creo que la charla seria les dio a mi mamá algo de miedo, al menos lo suficiente como para que se fuera. Después de eso, le envié a mi tía algunas de las imágenes de mi mamá preguntándole si esta es la figura materna que ella quería que yo tuviera en mi vida. No dijo mucho,
pero sí dijo que quería reunirse conmigo mañana para discutir esta situación cara a cara. Actualmente eso es lo que estoy esperando, y estoy seguro de que todos ustedes también están esperando lo mismo. Les actualizaré a todos una vez que eso suceda. No les actualicé, chicos, porque no solo estaba ocupado con el funeral de mi abuelo, sino también con asuntos de admisión universitaria. Sí, desafortunadamente, justo después de que toda esta situación ocurriera, la salud de mi abuelo comenzó a deteriorarse más de lo que ya estaba. Intentamos admitirlo en el hospital, pero lamentablemente eso no fue de ayuda. En el lapso de una semana, dio sus últimos suspiros. Decir que fue devastador sería quedarse corto. Estuve literalmente entumecido durante las siguientes semanas, pero sabía que tenía que levantarme y arreglar los asuntos de mi abuelo, y sabía que reunirme con mi tía era uno de ellos. Quedaría corto decir que estaba sorprendido, porque la información que me dio mi tía me dejó sin palabras. Comenzó disculpándose por haberse enojado conmigo y por haberse puesto del lado de mi mamá. Aparentemente, Kevin había tomado algunas decisiones horribles en el negocio que mi papá y él poseían, con sus acciones, por supuesto. Bueno, verás, ya que no tenía a mi papá para que le sujetara la mano y lo guiara en este negocio, justo después de unos 6 meses de la muerte de mi papá, perdió su parte del negocio. Esto los llevó a atravesar muchas dificultades financieras, ya que su anteriormente gran estilo de vida ahora estaba arruinado, y tener hijos uno tras otro tampoco ayudó mucho. Así que han estado luchando financieramente mucho, y el hecho de que mi abuelo hubiera comprado prácticamente las acciones de Kevin y estuviera cuidando la compañía por su cuenta los enfureció, lo cual es porque se enteraron de que mi abuelo iba a dejar toda la compañía de mi papá a mi nombre. Estas personas se enfurecieron mucho y, al parecer, arrastraron a mi tía a esto también, dándole esperanzas de que ellos ayudarían a pagar su enorme hipoteca de la casa si ella los apoyaba. Así que tanto por el dinero que ni siquiera estaba en mis manos. Estas personas no dejaron que mi abuelo falleciera en paz. Duele porque todo vuelve a recordarme la muerte de papá, y aunque es un poco tarde no iba a permitir que otra persona falleciera inquietamente. Así que justo después de que me entregaron el testamento, firmé un cheque para mi tía y con eso le escribí una nota agradeciéndole por todo lo que había hecho por mí. Además, mencioné cómo su último comportamiento me había impactado y esperaba que ese dinero valiera la pena por haber roto mi confianza. Después de enviar el sobre, literalmente la bloqueé en todos los pequeños lugares donde solíamos hablar. En cuanto a mi mamá, no hice nada. Ella dejó de contactarme justo después de que la policía se involucrara, y supongo que eso fue todo. Una cosa que sus hijos, probablemente ella y Kevin, habían hecho, fue enviarme mensajes para amenazarme con abogados. Simplemente respondí, adelante. Actualmente estoy trabajando para mudarme de estado para ir a la escuela de negocios. Tomaré el control del negocio de mi padre después de graduarme. Hasta entonces, quiero hacer todo lo posible para hacer sentir orgullosa a mi abuela. Quiero verla llevar una vida tranquila y simplemente quiero que ambos tengamos la oportunidad de lamentar las cosas en paz. Ustedes realmente me han hecho más fuerte solo con sus comentarios. El amor que todos me han dado es abrumador, gracias.